Bé, molt bona tarda, amigas y amigos. Os doy la bienvenida a este acto con consejeras y consejeros de comunidades autónomas, también con el secretario general de Industria. Estoy aquí en una esquina del escenario porque resulta que soy positivo de un test. Nunca ser positivo fue tan negativo. Entonces estoy aquí protegido, apartado, y cuando acabe mi intervención saldré de la sala para evitar, digamos, que el virus prolifere, a pesar de que pensábamos que ya estábamos liberados, pero no es así. Por tanto, cuidaros mucho. La buena noticia es que estoy bien, pero os deseo que os cuidéis y que el virus pase de largo. Pero dicho esto, quería dar la bienvenida a esta mesa que no existe, pero es una mesa de diálogo, también de debate, con respecto a los fondos Next Generation y también con respecto a lo que significa esto para el conjunto de España y sobre todo cómo las diferentes comunidades autónomas pueden gestionar esto y cómo esto es una oportunidad para el desarrollo económico y para la construcción de unas nuevas bases de la economía. Por cierto, vivimos en un país que es plural. España es plural, tiene diferentes culturas, tiene diferentes lenguas, tiene también comunidades autónomas que tienen competencias en muchísimos temas, como ya sabéis, y aquí por eso hemos querido hacer esta mesa también plural de diferentes comunidades autónomas para que nos expliquen, para que expresen no solo cómo estos fondos van a cambiar la vida de la ciudadanía, sino también para saber qué proyectos tienen, para saber qué proyectos están impulsando, para saber cuál es la prioridad en cada una de estas comunidades. Pero dejadme que dé las gracias especialmente al consejero de Extremadura, que es nuestra comunidad invitada. Os invito también a que visitéis el stand de Extremadura, porque realmente hay unos proyectos muy interesantes y también, no sé si lo puedo decir, Rafa, también hay una gastronomía muy interesante. Por tanto, ese es un elemento también de valor añadido que también es importante. Sobre todo en este SIL, que decíamos que era el SIL del reencuentro, y lo ha sido y lo está siendo. Hay más asistentes que nunca, hay más profesionales que nunca, y lo que estamos notando es no solo las ganas de todas las personas de reencontrarse después de 3 años sin SIL, sino las ganas de hacer negocio en el mejor sentido de la palabra. Hacer negocio en el buen sentido de la palabra significa crear oportunidades, significa crear colaboraciones entre diferentes empresas, también entre lo público y lo privado, porque esta también es la clave del éxito y del desarrollo económico en nuestro país. Nosotros siempre, como Consorcio de Zona Franca, hemos apostado por esta colaboración pública y privada. También dejadme que diga algunas palabras de reivindicación de la logística, porque si hay algo que ha funcionado durante este momento de pandemia, en el cual ha habido una crisis sanitaria evidente, pero también una crisis económica, es la logística. Las cosas han llegado en el momento que se necesitaban, en el lugar en que se necesitaban. Por lo tanto, como la logística cuando funciona no es noticia, yo creo que en lugares como este, en el SIL, lo que hay que reivindicar justamente es que durante este tiempo no solo no ha sido noticia porque ha funcionado, bueno, excepto cuando aquel barco se quedó ahí en el canal de Suez, cruzado, ¿no? Pero aquello fue noticia porque realmente fue un accidente, aquello no fue un problema de logística, sino un accidente. Pero durante este tiempo, además, la logística ha evolucionado de una manera muy rápida. Ya se apuntaba a esta evolución, pero lo ha hecho de alguna manera también de manera acelerada, forzada por las circunstancias que hemos vivido y que no son circunstancias de un país o de un continente, sino del conjunto del planeta. Y ha evolucionado desde el punto de vista de la innovación. Estamos viendo que la logística es una actividad que realmente es muy sofisticada y que está usando tecnologías muy de vanguardia. La inteligencia artificial, Internet de las cosas, está usando el tratamiento de datos, etcétera, etcétera. Por tanto, esto es muy importante. Tenemos 150 startups que han tenido 150 ideas como mínimo en las que se pueden aplicar en el sector de la logística. Startups que han nacido en el peor momento, pero hay personas, hay gente, hay talento que está creando. Y el otro elemento que también se está debatiendo aquí y que cada vez es más importante es el tema de la sostenibilidad. La logística tiene que garantizar que hay algo que llega de un punto al otro y que sea eficiente desde el punto de vista económico,
pero también, y ahora más que nunca, que sea eficiente desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la protección del medio ambiente. El comercio electrónico, la última milla, el reparto, el transporte, todo esto es lo que está muy presente, pero también está muy presente, como os decía antes, el tema de la sostenibilidad. Por tanto, dejadme que acabe mi intervención saludando y agradeciendo muy especialmente, como lo he hecho, a Rafa España de la Junta de Extremadura, no solo por estar en este acto, sino también por el esfuerzo y el compromiso de Extremadura con el SIL. Que salude también a Raúl Blanco, con el que pasamos muchas horas trabajando por la reindustrialización, porque hay quien está trabajando por la desindustrialización, y creo que lo más importante es que el sector público, que él representa en el Ministerio, y también de acuerdo con el sector privado, intentemos avanzar hacia la reindustrialización, y esto yo creo que lo estamos haciendo y que, bueno, que yo creo, Raúl, que vamos a tener éxito al final y vamos a dar oportunidades a la gente. Permitidme que salude también a Marta Gascón del Gobierno de Aragón. Ella estuvo aquí el último SIL. Nunca hubiéramos imaginado que el SIL del 2019 era el último en 3 años. Pero bueno, ahí nos quedó un magnífico recuerdo de la presencia de Aragón, y también te agradecemos que vuelvas a estar presente aquí en esta mesa de consejeros. Marifran Carazo, que es de la Junta de Andalucía, también muchísimas gracias por estar aquí, por colaborar en esta mesa en la que vais a hablar de las diferentes propuestas de las comunidades autónomas, i Ricard Font, representant de la Generalitat de Catalunya, amb qui també parlem molt sovint i amb qui compartim també molts projectes. Gràcies, Ricard, per estar avui aquí representant el govern de la Generalitat. Y a la Rosa Salvador, que es la responsable de moderar. Como esto no es un debate electoral todavía, yo creo que la moderadora lo tendrá muy bien, porque creo que van a salir ideas muy positivas, muy interesantes, de las cuales todos vamos a seguir aprendiendo. Así que muchísimas gracias, que tengáis una buena mesa de debate, pero sobre todo de diálogo. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias al Consorcio de la Zona Franca por la organización de este acto, y a Pera, que, como habéis visto, a pesar de que no está en su mejor día, ha hecho el esfuerzo de acompañarnos y darnos la bienvenida. Como él muy bien ha explicado, esta mesa está centrada en el papel de las comunidades autónomas en el desarrollo de la logística. Como muy bien ha dicho Pera, hay en España una gran descentralización que da una gran responsabilidad y muchas oportunidades a la acción de gobierno de las comunidades autónomas. Nos acompañan, efectivamente, responsables de las comunidades autónomas de Aragón, Andalucía y Extremadura, además de Cataluña, aquí en la que estamos, ¿no? Yo quisiera pedir que empezase su exposición la señora Marifran Carazo, aquí a mi lado, que es la responsable, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Marifran, diplomada en óptica y optometría y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, tiene una experiencia, como muchas de las personas que nos acompañan, en administración local, que también tienen un gran papel en todos los temas logísticos, ¿no? En la administración local en Granada, su ciudad natal, ¿no? Y luego como parlamentaria autonómica, donde fue portavoz de Educación. En esta etapa actual, Marifran es consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Preside la Agencia de Obra Pública de la Junta, la Agencia Pública de Puertos y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Le cedo la palabra a ver qué nos puede explicar. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Rosa, que nos va a moderar este diálogo. Buenas tardes a mis compañeros de debate y de diálogo, y buenas tardes a todos. Bueno, es un placer estar hoy aquí, aceptar la invitación de Zona Franca, de SIL, para participar en este foro, y también agradecer, ¿no?, la posibilidad, bueno, pues que Andalucía esté presente, esté visible, forme parte, ¿no?, de este evento. Queríamos participar y, bueno, pues
estamos hoy aquí, ¿no? Acompañada de todo el equipo. Participar, bueno, porque Andalucía ha emprendido un camino importante en materia de logística. Somos una comunidad autónoma fuerte que está impulsando proyectos su gobierno muy importantes. Algunos de ellos los hemos rescatado y hemos trabajado activamente en este tiempo. Ya vamos viendo realidades respecto a esa actividad, pero sobre todo contamos con 7 puertos de interés del Estado, con Algeciras como buque, pero con todos los demás, donde también participamos de forma muy coordinada en su planificación, en el fomento de actividad, en la coordinación. Lo hacemos a través de la Agencia de Puertos y contamos con Red Logística de Andalucía para planificar, diseñar, ¿no?, esa actividad, sabiendo de la importancia que tiene el Producto Interior Bruto del conjunto de nuestra comunidad autónoma, la importancia que tiene sobre las exportaciones, la importancia que tiene en definitiva también sobre la creación de empleo. Y les decía, hoy estoy contenta de ver, bueno, cómo el trabajo lleva dando sus frutos. Esa apuesta por la logística del Gobierno de la Junta de Andalucía ha conseguido en 3 años y medio desbloquear un proyecto en el corazón de Andalucía, el Puerto Seco de Andalucía, un proyecto sobre el que se llevaba trabajando demasiado tiempo y nunca llegó a arrancar. En tiempo récord conseguimos aprobar el proyecto en sí desde el punto de vista del urbanismo y su proyecto de urbanización, y hoy se encuentra en ejecución. Es un proyecto de colaboración público-privada donde la Junta de Andalucía con su socio hoy ejecutan 32 millones de euros en la ejecución, en la urbanización de ese proyecto en un sitio estratégico en el corazón, en el centro de Andalucía, comunicado por autovía, comunicado por ferrocarril, forma parte del ramal central del corredor mediterráneo y también toca el vértice con el Atlántico. Luego es por sí mismo un proyecto estratégico que además en su filosofía, en su proyecto también favorece ser un proyecto sostenible, con mucha digitalización. Yo creo que esos avances que deben incorporarse a la logística los asume, los cuenta con ellos este proyecto. Ejecutando en este momento también la segunda fase, San Roque, vinculado al puerto de la Bahía de Algeciras, licitado también por este Gobierno, 18 millones de euros en ejecución, un proyecto que avanza, vinculado también al puerto de Algeciras. Y con otros proyectos en marcha, el proyecto de Puerta de Andalucía, Jaén, como ventana, escaparate, entrada de Andalucía, con la referencia de Linares, Bailén y también Huermán, que están presentes esta tarde y a lo largo de estas jornadas también. En la provincia de Almería, Níjar, un proyecto de área logística sobre el que trabajamos en su proyecto de urbanización y que cuenta con financiación FEDER para la ejecución, vinculado también a la agroindustria, y hemos desbloqueado su ramal ferroviario con enlace con el corredor mediterráneo. En Granada, el vinculado al puerto de Motril, se ha presentado esta semana su innovación, trabajando con otra área logística en el norte de Granada también. En Córdoba esta misma semana, después de comercializar, vender la segunda fase, después de cambiar también el plan funcional, porque hasta ahora no conseguía comercializarse esa área logística de gran importancia del Higuerón, hemos licitado también el proyecto para concluir su tercera fase, el área logística de Córdoba, después de haber comercializado la segunda fase de forma íntegra. Y en Córdoba trabajamos también con el Ejército de Tierra, en la base logística del Ejército de Tierra, donde el Gobierno andaluz ha consignado en sus presupuestos 32 millones de euros en este ejercicio presupuestario para su consecución. En la provincia de Sevilla, Majarabique, una importante área logística que avanza también desde el punto de vista urbanístico, que es el área logística del puerto de Huelva y del puerto de Sevilla. En Cádiz, Lógica, otro proyecto que estaba atascado desde hace muchos años. Ahí formamos parte en un consorcio con el Estado. Ha sido desbloqueado, estaba jurídicamente atascado y le estamos dando también velocidad. Bueno, hecho sin orden, pero de norte a sur, de este a oeste, un recorrido por el conjunto de Andalucía, por todas las provincias.
Luego estamos tirando de cada uno de esos proyectos. Yo quiero dejar una cosa encima de la mesa que es importante. Tirando desde el punto de vista urbanístico. Y yo creo que este es un reto al que también el Gobierno andaluz se está enfrentando. Necesitamos contar con norma que nos ayude a favorecer también el suelo para este tipo de infraestructuras. También este Gobierno ha aprobado una nueva ley de urbanismo suelo que regula también la ordenación del territorio, a punto de aprobarse en Consejo de Gobierno su reglamento que simplifica, agiliza trámites, procedimientos, porque el urbanismo también cuenta mucho para favorecer esta importante actividad. Hoy muchos de los que se nos acercaban nos preguntaban por suelo urbanizado. Pues debemos ser conscientes de esa competencia que tenemos las comunidades autónomas con los ayuntamientos de favorecer en el marco de la norma ese suelo que es necesario para esta actividad tan importante. Luego, en ese camino también trabajamos para acompañar esos proyectos. Luego, el esfuerzo realizado ha sido importante, ya digo, 2 en ejecución, Córdoba comercializado, y con el ánimo de seguir impulsando una actividad que es muy importante y contando con los puertos de interés del Estado, que debemos trabajar de la mano y de forma muy coordinada. Y como después va a participar Marta, también tenemos un proyecto en común que tengo que recordar, porque nos va a unir a 2 comunidades que empiezan por A, Andalucía y Aragón. Un proyecto sobre el que trabaja el Ministerio, esa autopista ferroviaria que conectará también Algeciras con Zaragoza. Un proyecto que debe avanzar, un proyecto que animamos a que avance, que nos parece también estratégico. Vale. Pues muchas gracias, Marifran. Y ahora cedo la palabra a Marta Gaspón, casi diríamos por alusiones, ¿no? Que es la consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón y también presidente de Aragón Plataforma Logística. Marta es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y trabajó como gestora de empresas en Ibercaja. Fue diputada nacional en la 9ª legislatura y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Economía del Congreso. También sus inicios fueron en el mundo local como concejal del Ayuntamiento de Huesca, donde estuvo al frente del área de Hacienda y en la Delegación de Presupuestos Participativos. Pues Marta, Aragón tiene mucho que decir en el terreno logístico, como sabemos muy bien en Cataluña, ¿no? Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas en primer lugar y muchísimas gracias por esta invitación para poder compartir entre todos, más que nada, experiencias y poder tomar nota de ellas. Y la primera de ellas, si me permite, Rosa, es trasladar la alegría por poder volver a estar aquí en el SIL. Decía el delegado Pera Navarro que estuve en el 2019, cierto es, en 2019 Aragón fue entonces la comunidad autónoma invitada en el SIL, pero realmente desde el año 2017 veníamos la delegación aragonesa con Aragón Plataforma Logística año tras año. Estos 2 años, por circunstancias obligadas, creo que se han notado, por lo tanto venimos, como he percibido que viene todo el mundo, con más ganas que nunca. Y hemos visto además que hay un fuerte impulso, lo cual es muy positivo, más allá de la logística, por lo que ya de por sí traduce en cuanto a ganas de participar. Y estoy realmente contenta por volver al SIL porque hemos dicho, cuando ha ido pasando el tiempo y ha dejado pozo, esos primeros años han ido dejando pozo, de lo importante que fue para Aragón el Salón Internacional de la Logística, nuestra visita a Barcelona en el 2017, la primera, y el punto de inflexión que supuso porque coincidió casi en el tiempo con lo que fue una realidad tangible. Llegamos al Gobierno de Aragón en 2015. Tengo que reconocer que contábamos, y era una suerte, con unos activos inmobiliarios que venían de la época, entiendan ustedes, de cuando éramos ricos, pero apenas había ventas y tenemos plataformas logísticas en Zaragoza, en Huesca, en Teruel, en Fraga, en Calamocha. Las teníamos sueltas, dispersas, cada una era una sociedad mercantil independiente. Y cuando hicimos al llegar al Gobierno en 2015, el propio presidente Lambán tuvo claro que nuestra apuesta era
defender la logística para optimizar todos aquellos activos con los que cuenta Aragón. Unos podíamos ponerlos nosotros a través de trabajo, otros, como las propias plataformas, ya estaban hechos y hay algo con lo que no podíamos luchar, y lo digo irónicamente, era nuestra situación estratégica. Si bien a lo largo de la historia, y lo recuerda muchas veces el presidente, hemos contado en Aragón con una auténtica rémora para nuestro desarrollo socioeconómico, no teníamos conexión directa con el mar. Éramos y somos una comunidad de interior con montañas, una orografía que deja bastante dispersión entre las 3 provincias aragonesas, pero al final acaba siendo una oportunidad que tenemos que saber vender. Ese fue el reto en 2015, el contar con activos como las plataformas, con una ubicación geoestratégica. Consideramos que es bastante positiva el hecho de que alrededor de Aragón tengamos un radio de 300 kilómetros, a raíz del cual se incluye el 60% del PIB de nuestro país. Tenemos una intermodalidad que ya se había desarrollado, estoy hablando de ferrocarril, estoy hablando de aeropuerto de mercancías, además, a kilómetro cero en la propia plataforma de Zaragoza, y una serie de empresas logísticamente relevantes, desde operadores carreteros, operadores logísticos, pero todo estaba disperso. Cuanto hicimos al llegar al Gobierno fue crear un proyecto aunando todos esos activos y al mismo tiempo una sociedad pública, 100% del Gobierno de Aragón, la cual aunaba todas aquellas que iban de forma independiente gestionando y planificando cada una de nuestras plataformas logísticas, las públicas. De este modo nació Aragón Plataforma Logística y tuvimos una postura holística a la hora de tratar la logística como un sector estratégico. Queríamos potenciarlo como sector estratégico en cuanto a sector de actividad económica en sí mismo, pero al mismo tiempo aprovechar ese filón que la logística nos permitía, el poder atraer otro tipo de inversiones de diferentes sectores estratégicos, ejercer de tractor, de modo que otros sectores como la agroalimentación, como el sector farmacéutico, como el propio sector automovilístico con el que ya contábamos históricamente en nuestra comunidad, este tipo de empresas, inversiones, sectores pueden verse favorecidos si hacemos de la logística un aliado para esas actividades y, sobre todo, una oportunidad para presentar una oferta de nuestra comunidad. Es cuanto hicimos y cuando empezamos a desarrollar aunamos también actores implicados. La premisa siempre ha sido la colaboración público-privada, ofrecer a Aragón más allá de mera oferta inmobiliaria como un conjunto de plataformas logísticas, plataformas logísticas, pero en este caso privadas, como las que tenemos a través de la terminal intermodal de Monzón. Ahora también contamos con un proyecto en Tamarite de Litera, que es el de Ponentia. Toda la intermodalidad posible, la formación, que también iba de forma independiente, aprovechando y sacando pecho, si me permiten decir, del Zaragoza Logistic Center, que ya estaba en nuestra comunidad hacía muchos años, de la mano del MIT, estaba formando y sigue formando y especializando a alumnos, y son ya más de 3.000 de 70 nacionalidades diferentes, pero iba independientemente, aunando también actores como la propia Universidad de Zaragoza, las propias empresas logísticas, los ayuntamientos implicados en los cuales hay plataformas logísticas, y de este modo generando un sentimiento de comunidad logística a los cuales también invitamos a participar al aeropuerto de Zaragoza, al propio ADIF, que tiene terminales, además de la importancia que tiene el ferrocarril, y a continuación ir sacando proyectos. Esos proyectos pasaron en primer lugar por una decisión relevante: acudir al Salón Internacional de la Logística, al cual Aragón había acudido testimonialmente hacía muchísimos años, pero fue nuestra primera decisión para presentar el proyecto públicamente. Hablo del año 2017. Aquella visita, puedo garantizar que en cuanto he entrado en estas instalaciones he recordado aquel día y no tiene nada que ver. Ha ido creciendo exponencialmente hasta llegar a este 2022, pero nos sirvió de puerta de entrada, además de un escaparate interesante para introducirnos en el ámbito de la logística. Digo esto
porque contemplo la logística, en lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años por necesidad, como un elemento, además de algo que engancha, debo reconocerlo, un elemento, una herramienta fundamental de desarrollo, pero que es imparable por un lado, pero al mismo tiempo necesariamente conector. La logística está para unir, está para conectar territorios, actores, comunidades autónomas, y es cuanto hemos venido contemplando a lo largo de estos años. 5 años después, que es el momento en el que estamos ahora mismo, después de constituir Aragón Plataforma Logística, el proyecto y la sociedad mercantil, venimos aquí al SIL y podemos hacer balance, y ese balance nos apunta a que desde el punto de vista económico, que es como hemos querido poner o ubicar la logística en nuestra comunidad, ya supone nuestro Producto Interior Bruto como sector estratégico y económico más de un 5,5% de nuestro PIB, que en afiliación a la Seguridad Social, medida aproximadamente, es lo mismo y creciente. Estoy basándome en datos cerrados, lógicamente, desde el año pasado y en PIB, en estimaciones, pero sobre todo que presenta unas fenomenales expectativas de futuro si seguimos trabajando y seguimos sumando actores. En este caso, y como decía Marifran, la consejera de la Junta de Andalucía, tuvimos un proyecto en el 2016, recién nacido el proyecto de Aragón Plataforma Logística, en el cual ya apostábamos por la sostenibilidad, que ahora está tan en boga y todos estamos imbuidos en sostenibilidad, pero ya trabajábamos por el ferrocarril como algo complementario a la carretera y complementario también a la intermodalidad aeroportuaria. Vimos, de la mano de esa conexión que nos permite no tener mar, pero trabajar con todos los puertos de la península, es decir, de España, todos los puertos marítimos, y también incluimos en este caso el trabajo directo con el puerto de Sines en Portugal. ¿Cómo podíamos crecer? Y no solo hablo de Aragón y de nuestras empresas, sino logísticamente sumando territorios y fortalezas en distintas comunidades con el Ferrutas, es decir, la subida de los semirremolques de los camiones al ferrocarril y trazando una autopista ferroviaria. Fue la autopista ferroviaria que, desde distinta perspectiva de Marifran, nosotros conocemos como Zaragoza-Algeciras. Es la misma. Es la misma. Aquella que permite subir los camiones, dicho de una forma muy burda, pero para que nos entiendan todos, al ferrocarril y transportar las mercancías de una forma eficiente, sostenible y, sobre todo, ser competitivos tanto en el sur como en el norte, permitiendo que por Aragón esas mercancías tengan una puerta asegurada al norte de Europa, además de a distintos puertos y zonas a raíz de ese radio de 300 kilómetros, y por el sur supone una interesantísima puerta al continente africano. Esto en un tiempo récord, con una sostenibilidad garantizada y aumentando competitividad, requería de un trabajo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de Aragón, así lo hicimos, requería de la implicación de los operadores carreteros, que inicialmente puedo garantizar, y en Aragón hay algunos cuantos de gran envergadura, lo veían quizás como algo que le suponía competencia al camión, y han ido entendiendo que, lejos de ser competencia, es un elemento, una herramienta que les aporta competitividad. Subir esos camiones al tren les permite hasta incluso tener cierta luz en ese problema que muchas veces manifiestan por las jornadas duras y por las condiciones que presentan los viajes largos, les hace que sufran en cuanto a posibles necesidades de mano de obra, de camioneros. Y vinieron a implicarse al propio proyecto. Íbamos a la ADIF, años, y de repente en el ADIF pues hubo quien captó el proyecto y vio un ventanal de competitividad. Nuestra fortuna ahora en el 2022 es que hace apenas un año, desde que el propio Ministerio, el ADIF, hicieron público que no solamente creían en este proyecto, sino que lo hacían suyo, que es quien tiene que ejercer de tractor el Ministerio, y en el 2024 va a ser una realidad. Ya estamos en licitaciones. No requería de grandes inversiones, lo cual era interesante, sino de una adaptación de los gálibos. La línea está hecha. Estamos ya
en ese procedimiento, en esa tramitación administrativa, lo cual no solamente abre nuevas ventanas, sino que suma competitividad. En definitiva, la logística es algo imparable para nosotros, es algo muy importante económicamente, no en sí mismo exclusivamente, sino por todo, insisto, el cúmulo de inversiones que puede acabar trayendo. Para nosotros, de aquí en adelante, es una satisfacción volver al SIL, contener y volver a ver todos esos actores que aquí vuelven a venir y volver a abrir puertas. Las internacionales, tengo que garantizar, Raúl Blanco lo conoce, que nos abrieron puertas para otros continentes, nació en el SIL. Queremos seguir en esa línea, en ese trabajo, por lo tanto, las conexiones y las alianzas siguen abiertas para territorios, proyectos, y es una de nuestras prioridades todavía, el proyecto Aragón Plataforma Logística. Muchísimas gracias, Marta. Pues ahora quería presentar a Rafael España, que es el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Andalucía, que es la comunidad invitada, de la Junta de Extremadura. Muchas gracias. Que es de la Junta de Extremadura, que como muy bien ha dicho Pere Navarro, ¿no?, es la comunidad invitada este año. Esperamos que vuestra presencia en el SIL tenga un efecto de revulsivo tan magnífico como el que explica Marta que tuvo en Aragón, ¿no? Bueno, Rafael es ingeniero industrial y ha tenido una larga experiencia en el sector privado, en empresas como ACS Cobra, Lauren Engineers y en Abengoa, donde además de su presencia en España, estuvo trabajando en México, India y Chile. La gestión de equipos internacionales con más de 500 personas en proyectos industriales en el sector energético, que es un auténtico hito, ¿no? En la pasada legislatura, Rafael fue concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Industria y Comercio en el Ayuntamiento de Mérida. Y ahora quería cederle la palabra de cuáles las expectativas, con qué agenda viene a Andalucía al SIL, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Rosa. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer al consorcio Barcelona Zona Franca la invitación como comunidad invitada a este salón internacional, ¿no? Y principalmente personalizándolo en el delegado presidente, Pera, y por supuesto también agradecerle a Blanca, la directora, su implicación y su tesón, ¿no? Bueno, vamos a ver, Extremadura viene con qué pretensiones. Primero mostrarnos, no es la primera vez que venimos, ya hemos tenido experiencias positivas en las participaciones anteriores, no en vano de aquí nacieron proyectos logísticos que se están desarrollando en la actualidad. Por lo tanto, es un trabajo de continuidad que se inició hace 2 o 3 legislaturas, con aquella que comentaba antes Marta, de cuando éramos ricos, decía. Hubo un parón y al retomar en 2015 las actividades relativas a las zonas logísticas, a los suelos logísticos que se estaban desarrollando, hubo que complementarlas, volver a licitar las terminales ferroviarias que complementaban estos suelos logísticos y los cuales hoy pues, se encuentran en perfecta definición con todo tipo de competencias, con todo tipo de soluciones y también se incorporan estas terminales ferroviarias que entrarán en funcionamiento en breves fechas, ¿no? Terminales ferroviarias que además sin ese complemento se convierten en suelos que realmente, pues, permitidme el símil, pasarían de ser coches utilitarios a vehículos de amplia gama, ¿no? O de gama mayor, ¿no? Y ese es un poco el objetivo, ¿no? ¿Qué es? Mantenemos una apuesta firme y decidida por el desarrollo del sector logístico regional y, por tanto, presentamos como pieza clave la estrategia logística extremeña, invirtiendo y desarrollando no solo las infraestructuras y las comunicaciones, sino también impulsando desde la Administración regional todo lo que es la tramitación administrativa, ¿no? Facilitando la tramitación administrativa para facilitar la implantación de empresas del sector. En ese sentido,
capital, impulsar la colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos en cualquier zona logística, cualquier suelo industrial, impulsar la inversión en I+D+I como fuente de desarrollo futuro y la cooperación entre operadores. Esto ya no es cuestión de un único agente, sino de un ecosistema en el cual trabajan permanentemente muchos actores y todos deben de poder desarrollar su cuota de participación, ¿no? ¿Con qué objetivo al final? El poder dotar a nuestras empresas de competitividad, de eficiencia, facilitar, por tanto, la internacionalización de las mismas y la salida de los productos que bien se fabriquen, se generen, se cultiven en nuestra región, ¿no? Actualmente disponemos entre la provincia de Cáceres y Badajoz de 4 millones de metros cuadrados disponibles. Tenemos 1.800.000 metros cuadrados en desarrollo y que se incorporarán a ese total en breve. Y además tenemos una ubicación estratégica que nos hace, si miramos España desde el contexto península ibérica, nos hace estar en el centro de alguna manera y además con una ventaja estratégica o geoestratégica que es que estamos pegados a Portugal, ¿no? A la raya que decimos nosotros. Esto nos hace estar a caballo de la diagonal europea industrial, Lisboa, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Marsella, Milán. En breve vamos a disponer de esas conexiones, ansiadas conexiones ferroviarias que otros habéis podido disfrutar con anterioridad. Por fin vamos a disponer de una infraestructura ferroviaria de alta velocidad acorde a los tiempos que permitan, por tanto, una facilidad en el tránsito de mercancías que nos haga poder conectarnos tanto con los puertos del Atlántico como con los puertos del Mediterráneo, facilitando la salida no solo hacia Latinoamérica, sino también hacia cualquier otro punto de la geografía, ¿no? Hablábamos también anteriormente de la facilidad en las tramitaciones administrativas. Mirad, la legislatura pasada, y en ese sentido somos precursores, me encanta que Andalucía se haya unido a esta tónica y ojalá todos vayamos entrando y mejorándonos, ¿no? Pusimos en funcionamiento la Ley de Ordenación Urbana, la LOTUS, Ley de Ordenación del Territorio Urbana Sostenible, la cual cambiaba el paradigma de funcionamiento. Anteriormente era lo que no estaba autorizado estaba prohibido. Bueno, pues lo que hemos cambiado en ese sentido es ese paradigma de decir, no, miren ustedes, lo que no está prohibido explícitamente está autorizado. Eso está facilitando en los suelos de la comunidad y sobre todo para la implantación industrial un elemento competitivo fundamental, que es la posibilidad de unir el desarrollo industrial con el desarrollo de plantas energéticas que faciliten o minimicen los costes de desarrollo de producto en la región, facilitando el autoconsumo. Eso, ¿por qué viene dado? Disponibilidad de suelo, disponibilidad de insolación, de horas de insolación y, por tanto, disponibilidad de megavatios, en definitiva, en este momento coyuntural y que probablemente esa coyuntura deje de ser coyuntura y a futuro, años venideros, acabe estructuralizándose, abaratar, por tanto, un coste de competitividad fundamental, ¿no? En cuanto a la facilidad o al régimen administrativo, la legislatura pasada pusimos en funcionamiento la Ley de la Administración Más Ágil, la cual ya simplificaba más de 30 procedimientos administrativos y en lo que va de legislatura ahora mismo se está tramitando la Ley de Racionalización Administrativa, la cual básicamente pone en valor las declaraciones responsables. Pasamos a más de 50 procedimientos administrativos a la modalidad de declaración responsable que evidentemente va a facilitar los trámites en cualquiera de los términos, facilita el desarrollo de cualquier procedimiento, cualquier proyecto, cualquier tramitación por parte del administrado, pero también le obliga a adquirir unos compromisos, puesto que va a ser, evidentemente, investigado, va a ser trabajado ese proyecto, pero sin necesidad de que aporte muchísima documentación que anteriormente se venía solicitando. También hemos puesto en funcionamiento en la Ley de Racionalización
trabajar por unidades de proyectos transversales, de forma que el administrado, la empresa, el empresario, el inversor que quiera desarrollar un proyecto en la región solo tenga que asistir, cuando se hablaba de ventanilla única, en este caso solo tenga que asistir a un órgano gestor. Ese órgano gestor va a ser el que le dé la cobertura transversal en todos los órganos gestores de la Junta de Extremadura. Hacemos una administración mucho más accesible, mucho más directa, mucho más fácil de contactar y siempre tendrá un único interlocutor que va a poder además tratar con absolutamente todas las unidades gestoras implicadas y facilitará también el régimen de proyectos. Agilizamos los términos con la unidad o los trámites con la unidad premia que va a poder facilitar proyectos de interés estratégico para la región en términos de expropiaciones y en un término fundamental que es la formación a la carta. Las empresas que quieran desarrollar proyectos que sean considerados estratégicos en base a inversión y creación de empleo, especificado en este decreto premia, podrá beneficiarse de una formación específica a la carta, de forma que durante la construcción o el desarrollo de ese proyecto, la Junta de Extremadura financiará la formación ad hoc del personal necesario para el futuro desarrollo, si así fuera pertinente en estos momentos en los cuales, pues desgraciadamente, no encuentra el empresario toda la mano de obra cualificada necesaria o disponible en ese momento. Bueno, pues esto es en definitiva lo que en esencia queremos transmitir, queremos presentar en el stand que la SIL pone a disposición de Extremadura a través de está siendo gestionado por la empresa Avante, quien en este sentido, empresa que está adscrita a la Consejería de Economía, es quien se ocupa del desarrollo de los suelos, la gestión de los mismos, suelos industriales, pero no solo, también de la participación en posibles proyectos de interés, en el acompañamiento integral, es uno de los valores añadidos que tiene la empresa pública y, por tanto, mucha más agilidad en ciertos trámites o en cierta gestión de trámites, ¿no? Todo esto, además, bueno, pues en este espacio de tiempo se ha visto acelerado, de alguna manera, por el tema de la pandemia, por estos fondos europeos que, en definitiva, nos traen aquí y espero que podamos tratar más adelante, ¿no? Muchísimas gracias, Rafael. Efectivamente, esperemos que ahora, que es el turno enseguida del señor Raúl Blanco, podamos incidir más en el gran papel que puede ser como revulsivo al sector los fondos europeos. Pero antes voy a dar paso a Ricard Font, que es el secretario general del Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, ¿no? Ricard es licenciado en Ciencias Jurídicas, máster en Derecho del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, y en su trayectoria profesional, además de haber trabajado como abogado, ha desarrollado distintos cargos en la administración pública relacionados con la gestión de infraestructuras, los transportes y la movilidad. Anteriormente ha sido presidente de la empresa pública Ferrocarriles de la Generalitat, con lo cual el tema intermodalidad sin duda lo tiene muy, muy claro, ¿no? Y también anteriormente había ocupado la Secretaría de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat. Gracias, Ricardo. Pues gracias por invitarnos una vez más al SIL y para poder compartir pues experiencias y sobre todo pues para poder, como hemos visto hasta ahora, pues ver cómo distintos territorios tienen una estrategia conjunta o separada respecto a lo que es la logística, ¿no? Yo, para hacer un poco de resumen de la situación que vivimos en este momento en Cataluña, que quizás es un poco diferente de algunas que hemos presentado hasta ahora, nosotros prácticamente el suelo logístico destinado en el ámbito más metropolitano, más cercano a los puertos, tanto de Tarragona como de Barcelona, pues prácticamente a mediados de la década pasada, pues quedó lo acabamos prácticamente todo, o sea, el suelo destinado a este tipo de actividades, con lo cual hemos tenido que reinventarnos también desde el punto de vista de encontrar nuevas estrategias que nos permitan, no en los ámbitos más cercanos a los puertos, no en los ámbitos más cercanos a lo que serían las actividades industriales, que es la logística propia que se había desarrollado siempre en Cataluña. La logística estaba
junto a la industria, por un elemento también de la vocación exportadora del país, con lo cual, en un momento dado, tuvimos que tomar unas decisiones respecto a la implantación de nuevo suelo logístico, alejado de los ámbitos más habituales, que eran los ámbitos más metropolitanos, más cercanos, por ejemplo, al ámbito metropolitano de Barcelona, al ámbito metropolitano de Tarragona, por los puertos de Tarragona y de Barcelona. ¿En qué ámbito, en qué contexto nos situábamos? En un contexto, primero, de cambio climático, de lucha contra el cambio climático. Segundo, en un contexto de cambio tecnológico. Hemos hablado antes de la digitalización. Y tercero, en un cambio de escala, que hace 5 años era una escala local a una global y ahora tenemos la duda si volvemos a una escala local, desde el punto de vista que hemos visto que durante la pandemia las cadenas de transporte logístico, de aprovisionamiento industrial, han visto pues, que algunos de los elementos que parecían muy evidentes, como eran los tránsitos globales, pues han encontrado dificultades para poder abastecer a la propia industria local. Con lo cual, en el último cambio de escala, no sabemos si vamos a hacer un paso hacia atrás y volver a una logística mucho más de kilómetro cero, más cercano, y no buscar estos grandes recorridos de los propios transportes internacionales, ¿no? En este marco, básicamente, nosotros hemos tenido que desarrollar 4 nuevos espacios en el entorno de Cataluña para poder desarrollar, digamos, plataformas logístico-industriales de nueva generación, que decimos, alejadas, repito, de los ámbitos más cercanos a los puertos, que tienen 3 requisitos, básicamente. Conexión ferroviaria, no explico nada que no hayamos empezado antes. Segundo, autogeneración de la energía, por lo tanto, que sean autoabastecibles desde el punto de vista de la generación de energía. Estamos hablando de energía evidentemente renovable en el mismo parque. Y después de piezas grandes, ¿no? La logística de grandes hectáreas, de muchas hectáreas, porque la industria necesita también estas nuevas implantaciones de muchas hectáreas. Por lo tanto, hay que buscar estas posiciones y hay que buscar, como antes comentaban también, la colaboración público-privada para ejecutarlas. Estas no van a ser ejecución pública, van a ser ejecución público-privada y, por tanto, nuestro trabajo es facilitar que estos 4 ámbitos que estamos decidiendo y que estamos determinando en los ejes, evidentemente, de lo que son los ejes de comunicación vial y también ferroviario, podamos implantarlos y podamos, de algún modo, desarrollar esta logística de nueva generación que vamos a tener que desarrollar. Pero también con esta visión no solamente logística. Nosotros, nuestra visión es logística e industria, pues de alguna manera con una visión conjunta desde el punto de vista del que sea su implantación en diversos territorios. Segundo elemento, en los ámbitos urbanos, decíamos, hemos acabado el suelo, pero hay que tomar decisiones. La primera decisión es que vamos a estudiar el crecimiento en vuelo, es decir, aunque en muchos de los ámbitos tendremos que trabajar en rehabilitación de zonas industriales antiguas, de desarrollar, de deshacer zonas industriales para generar nuevas generaciones, estos nuevos polígonos de nueva generación. Y por otro lado, en algunas implantaciones tendremos que hacer en vuelo, en segunda planta o en tercera planta, si es necesario. Repito, porque el suelo es muy escaso, en un caso es muy caro y tiene un valor alto, y por lo tanto hay que también entrar en este nuevo urbanismo. Bueno, antes hablamos de urbanismo, ¿no? El urbanismo tiene, para nosotros, en este momento que estamos también realizando la nueva ley de territorio, aquí todos estamos haciendo el urbanismo, no sé si vamos a ser tan agresivos como Extremadura, pero vamos a intentarlo. Pero tiene 2 elementos, el fast track, es decir, quien tenga pues un proyecto industrial potente, pues le vamos a ayudar para que se pueda implantar desde el punto de vista del interés general, también para su implantación. Y el segundo elemento es este elemento de generar nuevo urbanismo, viendo que en algunos casos tendremos, como decimos antes, que hacer en vuelo, porque, repito, en muchos ámbitos geográficamente es imposible. Es decir, algunas de las extensiones que podemos encontrar en Extremadura, seguro, en Aragón, en Andalucía, es difícil encontrarlas en Cataluña, porque hay implantaciones agroalimentarias, hay implantaciones de suelo protegido, paisajístico, y en el ámbito metropolitano el suelo tiene que estar destinado básicamente a industria. No lo podemos dedicar solamente a logística, porque si no, los operadores logísticos vienen y dicen, a este precio no. Pero claro, nosotros tenemos también esta necesidad de generar este suelo con doble finalidad. Por tanto, hay que tener en cuenta pues, también las realidades que cada uno puede ofrecer.
Otro elemento importante, la distribución urbana de mercancías, la logística de las ciudades, ¿no? Aquí el reto es doble. Uno por lo que es que el comercio electrónico va a crecer un 20, 30, 40, 50, no sé cuánto va a crecer, pero seguro que va a crecer de manera exponencial. Lo hemos visto por la pandemia y lo vamos a seguir viendo. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues una regulación de cómo lo hacemos, ¿no? Porque si hacemos un esfuerzo importantísimo para intentar quitar o intentar evitar algunos vehículos privados, algunos coches de las ciudades, no sea que quitemos los coches y pongamos furgonetas a repartir, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un reto muy importante, tanto desde el punto de vista de cómo regulamos la distribución urbana de mercancías, también con puntos logísticos en las ciudades y en los ámbitos metropolitanos de recogida. O sea, eso va a ser necesario, aprovechando estaciones ferroviarias, aprovechando aparcamientos, aprovechando pues, ámbitos, equipamientos diversos para que los ciudadanos vayan a recoger, no sea una recogida simplemente llevado todo a casa de cada uno, y para poder hacer esta logística mucho más sostenible, menos agresiva. Pero también hay otro elemento importante, que es que vamos a tener que generar grandes plataformas logísticas cercanos a estos ámbitos de distribución, porque claro, la logística de mercancías de última milla no la podemos instalar a 200 kilómetros de las grandes metrópolis. Y estamos hablando, por ejemplo, de la metrópoli de Barcelona, una metrópoli de 5,5 millones de habitantes, con lo cual aquí tendremos que buscar estas soluciones entre la última milla y la anterior milla, que es la que recoge esta distribución urbana de mercancías, que, repito, va a crecer y es un elemento importante desde el punto de vista de la regularización que tenemos que hacer de la misma, pero también de las soluciones que tenemos que darle, porque va a existir esta regulación. Y finalmente, hay un elemento que yo creo que no podemos dejar de pasar, que es el hecho de que hoy mismo la Unión Europea ha hecho un balance desde del crecimiento de las emisiones de CO2 en Europa desde el 1990 hasta 2020. En todos, prácticamente en muchos de los ámbitos de generación de CO2 hemos reducido emisiones. Buena noticia. Dos, que no hemos reducido emisiones. La refrigeración de los edificios, evidentemente, hemos crecido. Y el segundo, el transporte de mercancías por carretera. Por tanto, la alternativa que hemos repetido todos los consejeros y el secretario general Castillo es que hay que hacer un esfuerzo en mercancías. Y entonces yo creo que hemos visto claramente que hay una vocación por parte de todas las comunidades y seguramente por parte de todas las industrias, repito, porque las terminales intermodales, muchas de estas se están planteando como colaboraciones público-privadas. Hablábamos de autopistas ferroviarias. Nosotros llevamos desde el 2013 intentando poner la autopista ferroviaria entre el puerto de Barcelona, Bettemburg, Luxemburgo, y no hemos podido porque no hay una infraestructura ferroviaria preparada para hacerlo. Y llevamos desde el 2011 diciendo que el corredor mediterráneo, el corredor central, etcétera, etcétera, han de aparecer como un elemento fundamental para generar este transporte de mercancías. Y estamos todos convencidos, pero las cifras son las mismas que el 2011, un 3%, excepción de los puertos. Es cierto que los puertos están en algún caso entre un 10, un 12, un 15, un 20, un 30%, y seguramente con conexiones importantes, por ejemplo, con Zaragoza, con Madrid, etcétera, etcétera, del puerto de Barcelona o del puerto de Tarragona. Pero el transporte internacional, el transporte en su global, sigue ahí donde estaba en el 2011 y sin perspectivas de cambio. Y aquí es donde está, de alguna manera, un elemento importante, porque es un elemento de sostenibilidad que alguno podría decir, bueno, pues ya estamos ahí, pero va a ser un elemento de competitividad. Porque la siguiente medida de la Unión Europea va a ser que algunos de los productos, que también en los productos, valorar cuál ha sido la generación de CO2 para su transporte. Y nos podemos encontrar que productos producidos en Andalucía, en Murcia, en Valencia, en Cataluña, en Aragón, en Extremadura, pues tengan un precio mayor porque tengan una tasa por no ser transportados en transporte ferroviario. Y quiero volver a recordar que el transporte ferroviario en España, que es un 3% del conjunto intermodal, está al nivel de Irlanda, Grecia, Luxemburgo y Malta, porque es como si fuésemos una isla. Por lo tanto, aquí hay un reto muy importante que lo tenemos que romper, y eso es un reto que tiene que ver con Algeciras, que tiene que ver con Zaragoza, que tiene que ver con Extremadura, que tiene que ver con todos. Pero el esfuerzo debe ser, porque si ponemos terminales intermodales, nos olvidamos de algo importante, que tienen que haber operadores. Y para que haya operadores, el precio del transporte de mercancías
ha de ser un precio competitivo, pero además ha de ser fiable, porque si no es fiable, no habrá transporte de mercancías por ferroviaria. Y fíjense ustedes que hoy vivimos una contradicción desde este punto de vista. Hoy, todo el tráfico de mercancías ferroviario, que puede venir de Zaragoza, que puede venir de Algeciras, que puede venir de Madrid, que hoy está pasando poco, pero está pasando por el túnel del Pertús, está pagando peaje. Está pagando un peaje para hacer frente a una concesión fallida en su momento de túnel entre España y Francia. Y los pasajeros también, pero hoy no hablamos de pasajeros, no hablo de mercancías. En cambio, los 24.000 camiones que cada día pasan en un sentido y en otro por la Junquera no están pagando ningún peaje. Entonces, estamos poniendo impuestos además de que no es muy eficiente, estamos poniendo impuestos al transporte de mercancías por ferroviaria y no estamos liberando el transporte por carretera. Que esto no, como decía antes la consejera del Gobierno de Aragón, yo creo que el ámbito del transporte de mercancías por carretera está muy concienciado que, por ejemplo, la autopista ferroviaria es un complemento de su función. No es una competencia, o sea, no estamos compitiendo el tren contra el camión, sino que en algunos casos el camión es competitivo y en otros casos el tren es competitivo. Y la autopista ferroviaria es, para mí, el elemento fundamental que escenifica o ejemplariza perfectamente esta competitividad. Un camión que cuando va a hacer más de 1.000 kilómetros se sube al tren, hace esos 1.000 kilómetros y después hace la última milla o la anterior a la última milla con una tractora. Y eso es ser eficiente. Pero esto, para conseguirlo, necesitamos que también el tren, cuando pase por todos los determinados ámbitos del conjunto del Estado español, o cuando pase por Francia, porque hablamos de español, pero también podemos hablar de Francia, tenga la capacidad de ser eficiente, que básicamente es ser más barato que la carretera y sobre todo también ser absolutamente fiable, que sepamos que cuando sale una mercancía llega a tiempo, porque si no llega a tiempo, todo lo que hacemos aquí las administraciones tiene que ver con economía, con lo cual los operadores privados no están de banderas ni son pro tren ni pro un camión, sino son pro su cuenta de resultados y de poder eficientemente poder servir sus mercancías a nivel internacional. Y aquí es donde yo creo que nos jugamos gran parte de este esfuerzo logístico que hemos visto claramente en esta mesa. Inversión en suelo logístico, reducción de plazos urbanísticos, inversión en terminales ferroviarias, estrategia de colaboración público-privada, etcétera, etcétera. Pero nos falta, seguramente, en este momento, una guinda, que hace años que nos falta, pero que seguramente va a ser imprescindible para que seamos capaces de afrontar el reto del cambio climático, porque además es un reto de más y mejor eficiencia en la distribución urbana de mercancías y la distribución internacional de las mercancías y cómo ser más eficientes también económicamente. Vale, pues muchas gracias, Ricard. Y ahora le toca el turno, el final, que suele ser el más difícil, a Raúl Blanco. Él es secretario general de Industria y para la pequeña y mediana empresa del Ministerio de Industria. Aquí muchas de las cosas que se han planteado ya no están dentro de su responsabilidad, sino precisamente probablemente el de Fomento. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Estar en estas circunstancias. Bueno, pues delante de las cartas de peticiones, ¿no? Bueno, pues Raúl es licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona con un posgrado en Desarrollo Local y Regional. Su experiencia profesional empezó como jefe de estudios en el CIDEM, muy vinculada al sector de la industria y al de la investigación, profesor de Economía aplicada en la Universidad de Barcelona y en la Rovira i Virgili, gerente de Estrategia Industrial en la Generalitat y también en el ámbito local, director de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento del Hospitalet de Llobregat, ¿no? Ahora, sus tareas, Raúl está en uno de los puestos claves en estos momentos del Ministerio, ¿no? Como
responsable no solamente del departamento de la relación con la industria y la pequeña y mediana empresa, sino con la ejecución, con la elaboración y la ejecución de las políticas industriales y, como muy bien dice el lema de nuestra jornada, con la gestión de los fondos Next Generation y las oportunidades que pueden aportar para la renovación de nuestro tejido industrial y de la logística, que es una pata, como muy bien se ha dicho, imprescindible para dar el impulso definitivo que necesita la industria. Moltes gràcies al Consorci de Zona Franca y al SIL per la invitació. Encantado de estar aquí y como decía la moderadora, voy a ser no sé si es lo más fácil o lo más difícil, porque evidentemente aquí con los colegas de mesa, consejeros, secretari, encantado de estar en esta mesa, voy a ser el menos logístico. No sé si esto a la audiencia le interesará, pero soy el que más relación tiene, o sea, es una conjunción, digamos, no soy de Fomento, no voy a hablar del currado mediterráneo, no voy a hablar de las autovías, etcétera. Voy a intentar contextualizar el momento que vivimos, la relación entre industria y logística, que creo que las 4 exposiciones anteriores la representan muy bien. Y después, bueno, las Opportunities for Communities with Next Generation Funds. En el momento en que vivimos el vínculo entre industria y logística, como os ha ido diciendo, pues cada vez es más profundo en este momento, incluso geopolítico y de cierta incertidumbre que vivimos. ¿Qué estamos haciendo? Me voy a ir a la parte industrial a explicar Next Generation, pero voy a ir rápido al momento actual que vivimos y qué conexión puede tener con todo lo que se está hablando. Nosotros lo que estamos haciendo es contribuir desde el ámbito de la industria, desde la digitalización, desde el ámbito de la reducción de emisiones que comentaba ahora Ricard, a través de la política industrial. PERTE del vehículo eléctrico, es decir, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dentro de ese plan se han definido diferentes proyectos estratégicos y muchos tienen que ver con la logística. El más claro, y que cerrará su convocatoria pasado mañana, el viernes, es el PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Ahí tenemos cómo va a transitar la industria de automoción en España hacia ese vehículo eléctrico y conectado. Ya sabemos, más o menos, por las notas, que no podemos hablar dando datos de la convocatoria porque está todavía abierta, no tenemos datos obviamente consolidados, pero sí que ya ha habido fabricantes que han hecho anuncios de que se han presentado al PERTE y sus plataformas de vehículo eléctrico van a estar dentro de esa convocatoria, dentro de esas solicitudes. Eso ya nos sitúa ante una movilidad diversa, porque tenemos movilidad en el ámbito de camiones, donde seguramente el eléctrico tira a distancia corta y en distancias largas tiramos más hacia vehículos de hidrógeno. Tenemos los vehículos, coche propiamente, turismo, transitando hacia el vehículo eléctrico, por tanto, nuevamente todo lo que es la distribución centrada con una movilidad en bajas emisiones. Y finalmente, eso sería más la parte de oferta, PERTE del vehículo eléctrico y conectado, la producción, tener toda la cadena de valor del vehículo eléctrico en España, igual que tenemos la de combustión, con las baterías, plataformas de vehículo eléctrico, componentes y todo lo que se asocia a vehículo conectado. Y aquí ya entramos en los propios vehículos, en la conexión con las infraestructuras y, por tanto, una línea argumental, un relato de conexión directa con la logística. 1. 2. Apoyo a la demanda, es decir, a la renovación de vehículos y a la renovación de flotas a través del plan MOVES 3, dotado con hasta 800 millones de euros de presupuesto, y recientemente también se ejecutó el MOVES Flotas, 50 millones de euros dedicado
también dedicado específicamente a flotas. Otros ámbitos cercanos a la logística desde el punto de vista industrial, PERTE Naval, en breve, en el mes de junio, se va a publicar la orden de bases y seguramente convocatoria pues durante el mes de julio, o nos iremos quizás a 1 de septiembre, 200 millones de euros dedicados a digitalización de procesos productivos y a buques de bajas emisiones. Y ahí tenemos también una industria que ya es especialista en muchas regiones en ámbitos de propulsión eléctrica, propulsión de hidrógeno y en diferentes ámbitos, desde el ámbito civil, que estaría más en la cornisa cantábrica, a ámbitos como el militar, donde, por ejemplo, en Cádiz, con Navantia, tenemos un buen ejemplo. Mar, falta aire, PERTE aeronáutico y del espacio. Nuevamente, inversión industrial, 900 millones de euros dedicados a todo el ámbito de aviones de cero emisiones y a la comunicación satelital. Aquí en el ámbito de comunicación satelital, nuevamente, vínculo directo, comunicaciones con todo lo que es logística, no solo señal de datos para usos diversos, para cobertura de red, etcétera, sino también para ámbitos logísticos. Con lo cual, en cierta manera, infraestructura industrial para todo lo que han estado comentando a nivel de logística. PERTE agroalimentario, que podría parecer lejano al ámbito de la logística, una de las líneas principales que se incluye es la trazabilidad agroalimentaria. Eso supone que desde el campo hasta el plato tengamos la trazabilidad del producto, y en esa trazabilidad también está muy presente la logística, la distribución y, por tanto, tener todo ese relato de conexión hasta la distribución final. Y esto en un momento, todos esos elementos industriales, en un momento que se une a lo que se ha ido diciendo en las ponencias anteriores. Uno, el momento geopolítico. Lo vivimos en la pandemia y se ha acentuado con la guerra de Ucrania. Las cadenas de suministro a nivel global han sufrido mucho durante la pandemia. Antes Pere hacía medio broma cuando el barco, el Evergreen, se cruzó en el canal de Suez, y eso paralizó durante 2 semanas el comercio mundial. Hemos visto estas semanas cómo el confinamiento de la ciudad de Shanghái, el puerto de Shanghái, donde salen el 25% de las mercancías a nivel del comercio mundial, se paraliza, y eso afecta a toda la cadena de suministros. Lo estamos viviendo con los semiconductores y lo estamos viviendo también no solo en elementos de los riesgos de la logística, sino en los riesgos de tener producciones lejanas y sometidas a vicisitudes diversas. Lo hemos vivido con el material sanitario durante la pandemia, lo hemos vivido más recientemente con los semiconductores, y ahora incluso pues son noticia diaria o en La Vanguardia, los cereales. ¿Qué va a suceder si la logística de los cereales de Ucrania, Rusia, hacia Europa, hacia África, cómo va a ser el mes de otoño? Materias primas, lo mismo sucede. No podemos cambiar, cuando hablamos de vehículo eléctrico, no podemos cambiar dependencias de petróleo, gas, hacia dependencias de litio, níquel, cobalto, proveniente de Rusia, de China, etcétera. Y aquí tendremos grandes oportunidades de desarrollo. Con Extremadura estamos trabajando todo el ámbito del litio. En otras localidades, tanto en España como en Europa, se está trabajando el ámbito de materias primas. Y finalmente, todo esto nos lleva a una cierta regionalización de la globalización, a una garantía de suministro, a la cual, si le añadimos elementos
de actualidad como la energía, donde la logística del gas, y vemos la importancia de tener aquí en el puerto de Barcelona una de las regasificadoras más grandes de Europa y, por tanto, tener garantizado el suministro y la importancia de cómo se distribuye no solo como a la península ibérica, sino también hacia Europa. Por un lado, o sea, tenemos industria, tenemos componentes, materia prima, energía y luego el ámbito de las emisiones, que cada vez va a ser más determinante. Además de lo que comentaba Ricard, se está avanzando a nivel europeo en el Carbon Border Adjustment Mechanism, es decir, en el mecanismo europeo de ajuste en frontera de carbono, donde aquellos productos que vienen de fuera y que tienen una política, vienen de países que tienen una política de CO2, emisiones, medioambiental diferente a la nuestra, que han sido transportados también generando emisiones en frontera, se les va a añadir una tasa. Entonces, todo eso va a afectar de manera absolutamente notable a la logística, a la industria y, por tanto, nuevamente repensar la logística a nivel europeo, regional, mediterráneo, y ahí las oportunidades van a ser muy amplias para los 4 ejemplos que tenemos, las 4 comunidades autónomas que nos acompañan, y tener también ese papel de plataforma logística segura, estable, fiable. Cada vez va a ser más valorado por la industria, cada vez, y tenemos ejemplos en las cuatro comunidades autónomas de inversiones que se han decidido en base a esos criterios de, oiga, usted me ofrece, pues lo hablaba Rafa antes, unos espacios que quizás hace unas décadas, o en Aragón se hablaba de unos espacios interiores que no tenían esa conexión con las cadenas de valor europeas, globales, etcétera, y que ahora, en cambio, tener esa oferta de suelo, esa logística, esa estabilidad te sitúa también en primera línea a la hora de decisiones de inversiones que se están tomando. Perfecto. Muchísimas gracias. Y ahora empezamos el turno de preguntas abierto a las aportaciones de ustedes, pero quisiera empezar yo preguntando aquí a la consejera de la Junta de Andalucía, ¿no? El señor Blanco pues, nos ha explicado, ¿no?, todas las distintas líneas de los fondos Next Generation en los PERTES, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la Junta, ¿los PERTES en qué pueden ayudar al proyecto de desarrollo logístico de Andalucía? Bueno, yo creo que la actividad se tiene que ver beneficiada cumpliendo esos objetivos de los fondos, ¿no? Es verdad que van dirigidos a cumplir los objetivos de sostenibilidad, los marca Europa, y los proyectos se han dirigido sobre todo pues, a la digitalización, como decía, donde hay que avanzar progresivamente, y también a los de eficiencia energética, ¿no? Yo creo que ahí la logística se tiene que sumar en cada uno de los proyectos, ver esa oportunidad y aprovecharla, porque también repercute en sus números, ¿no? Luego yo creo que hace que sean esos proyectos también por sí mismos pues más sostenibles, ¿no? Pero yo coincido y sé que esto es de fomento y no está relacionado con los objetivos, ¿no?, que nos diseñaba, en la importancia del ferrocarril. Creo que esa es la herramienta para reducir emisiones de CO2, cumplir con esos objetivos y favorecer el transporte de mercancías por ferrocarril, que tiene que tener un impulso determinante. O sea, yo creo que encajan los objetivos de la Unión Europea, encajan los objetivos de los Next Generation, debe encajar en los objetivos de Estado y de las comunidades autónomas, así es, y debemos mejorar, en primer lugar, la red convencional de mercancías, aprovechar esos fondos para modernizar esa red convencional, pero también para concluir los corredores,
mejorar el Atlántico y su ramal central, a su paso por Andalucía, la conexión Bobadilla-Algeciras y completar el corredor mediterráneo, que, como saben, pues también concluye en Algeciras con ese ramal central que es vértice, pero que hoy se encuentra retrasado a su paso por Andalucía. Pongo ese ejemplo. Hoy no pasa de Pulpí, en la provincia de Murcia, por todos los problemas de esa crisis de inflación y de subida de precios, paralizada su ejecución en los 4 tramos que estaban adjudicados en estos momentos, sin proyecto constructivo que conecte Almería con la provincia de Granada, sin proyecto constructivo que conecte Granada con Bobadilla. Luego es, por tanto, una tarea dura la que tiene por delante el Estado, pero que debe iniciarse licitando la redacción de los proyectos. Sin proyectos seremos incapaces de concluir esa infraestructura que va retrasada. Y el ramal central, esa conexión Bobadilla-Algeciras, bueno, pues superando los trámites ambientales en este momento para poder favorecer la mejora, la modernización de esa importante conexión, que siempre decimos ha de ser proyecto de Estado, por la importancia que tiene el puerto de Algeciras sobre el conjunto de la economía, no solo andaluza, de nuestro país. Luego, corredores y ramales ferroviarios. Ramales ferroviarios que conecten los puertos de interés del Estado, pendientes, mejora de conexiones en el puerto de Málaga, en el puerto de Almería, en el puerto de Sevilla, sí licitándose una mejora del ramal que conecta con el puerto de Algeciras.